Para ver las curvas del patch vamos a utilizar un simulador virtual como Capture en su versión demo, que la podéis descargar todos de su página. Y en principio el patch está hecho uno a uno, están comunicados. Seleccionamos canales y al dar nivel vemos su respuesta en escena. Entonces voy a acceder directamente al patch. El canal 2, en lugar de curva lineal, le voy a poner la curva cuadrática o de arranque rápido. Volvemos al editor, selecciono estos dos canales y al dar nivel veis que tengo ya la curva, el canal 2 en escena y el 1 todavía no ha entrado. Por eso se dice que esta curva es de arranque rápido, porque entra un poco más rápido que la curva lineal. Si volvemos al patch y cambio esta curva por la invert o de arranque lento, vuelvo a seleccionar los dos canales por comparar, empiezo a subir nivel y aquí veis que tengo el canal 1 en escena, que es el lineal, y el 2 prácticamente aún no puedo apreciarlo. Ahí se empieza a apreciar y evidentemente arriba llegan a la vez, ¿no? Si pusiéramos, no sé, por ejemplo, la curva on-off, nos ocurriría algo parecido. En cuanto empieza a dar nivel, el canal 2 se encendería full y el canal 1, bueno, simplemente está ahí por poder comparar. Vuelvo al patch, cambio la curva on-off y pongo la curva park. Y como ya habíamos comentado en algún otro vídeo, es una curva de backstage. Da igual lo que yo haga con el canal, ese dimmer a curva park siempre está encendido. Volviendo al patch, observamos que aparte de las curvas que hemos visto, hay tres curvas de usuario. Estas curvas de usuario se utilizan para hacer efectos o para solucionar problemas con lámparas o dimmer. ¿Dónde se hace, dónde se editan estas curvas? Pues es muy sencillo. Vamos al menú, a los patch, y dentro de los patch encontramos el menú de define curvas, el 5. Entramos y tenemos las tres curvas, cada una de las curvas en una pestaña, pero las pantallas son exactamente iguales, ¿no? Entonces la curva está definida por 10 puntos para definir, aunque luego realmente internamente tiene sus 255. Para empezar, lo que vamos a elegir es una curva de partida. Dependiendo de lo que buscamos, nos puede ser más fácil partir de la curva, de una curva o de otra, simplemente porque vamos a tener que editar menos valores. Forma de editar, bien el valor de 0 a 100, bien el valor de 0 a 255 o bien con el ratón nos ponemos encima del punto que queremos editar y movemos el scroll. Cosas importantes sobre las curvas son dos. Este check de aquí, que ahora lo vemos, y el modo de la curva. Vamos con el check. Por ejemplo, aquí veis que la curva empieza en un nivel 6, es un arranque rápido, podría incluso empezar en un nivel 25 o en un nivel full, porque quiero hacer un efecto, ¿no? Entonces, si yo tengo esta curva asignada al canal, que lo ha asignado al canal 2, según voy levantando aquí el nivel, veis que ya está en escena. ¿Por qué? Porque estamos dando al primer tramo de valores un promedio y es de donde parte la curva, aunque podemos forzar que pase por cero, de tal forma que ahora lo tengo en un potenciómetro que levanto el 1 y levanto el 2, cada uno con su curva, pero al llegar abajo sí que está a cero, ¿no? Si yo quitara ese destello que se ve por esta hendidura, si yo quitara el check, pues se quedaría directamente arriba. Importante. Y lo segundo importante es que yo tengo esto en modo soft, que quiere decir que el sistema está promediando todos los valores intermedios para hacer una curva suave. Pero en un momento dado yo le podía pedir una curva hard, simplemente porque lo que quiero hacer es un efecto de tormenta, de trueno,
como algo hay, entonces hago una curva, la aplico a un par de canales con diferente nivel y lo que ocurre cuando yo muevo este potenciómetro que he subido es que voy recorriendo de forma brusca lo que es la curva de respuesta. Es una curva muy exagerada, pero si ahora la pongo en modo soft y vuelvo a subir el potenciómetro, os dais cuenta que es como los cambios son los mismos, evidentemente, pero son bastante más suaves que en el modo hard. Voy a partir otra vez de la curva de la de arranque lento, por ejemplo. Yo voy a contar la típica curva que sí que se utiliza bastante, ¿no? Unos neones que tienen un apagado difícil. Entonces aparte de que sea una bajada lenta, podríamos subir todo el principio para que no llegara nunca a apagarse. De tal forma que cuando el canal no está seleccionado siempre tuvieran un mínimo que puede ser eso, un 3%, un 4%, un 10% donde el neón nos deje de dar problemas y manejarla y utilizarla en todos los canales que estén manejando este tipo de iluminación.